Bueno, muy buenas noches chicos. Hoy día vamos a hacer la unidad número 11, ¿no? Mecanismo de transferencia de calor. Como hemos hemos visto ya en la actividad del anterior sábado, lo que viene a ser entrando a los mecanismos de transferencia de calor, que era conducción. Hoy vamos a ver convección y vamos a ver lo que viene a ser radiación. Son los otros dos mecanismos de los que vamos a ver. Y bueno, conducción habíamos visto que son directamente referentes a un medio, ¿no? Conducción se refiere a cuando nosotros teníamos la transferencia de un determinado espacio, una pared, un, un cable, etcétera, ¿no? En una superficie, ¿ok? Lo que viene a ser convección, viene a ser por medio de transporte de energía, pero entre un líquido o un gas, ¿ya? Y vamos a ver. El fenómeno de transferencia de calor por convección es un proceso de transporte de energía que se lleva a cabo por consecuencia del movimiento de un líquido o un gas en la velocidad de superficie y está íntimamente relacionado con su movimiento. Más que todo, dice que la transferencia de calor por convección se subdivide en convección forzada y convección libre. ¿Qué significa? Obviamente, la libre es cuando está ocurriendo en la naturaleza. Tú no tocaste nada, está tal cual. No estamos provocando nada. En cambio, la convección forzada, que en el casi el 99% de los casos que nosotros vamos a estudiar va a ser prácticamente convección forzada, es cuando tú haces o tiene acción un agente externo, que lo más típico son los ventiladores, ¿no? Por ejemplo, como podemos ver en la primera, cuando nosotros, no sé, queremos enfriar algo, agarramos el ventilador por medio del aire, va a hacer que el aire se eleve, si se dan cuenta, esta corriente de aire hace que el aire caliente vaya elevándose, ¿no? Entonces, o por ejemplo, no sé, puede ser que cuando queremos enfriar nuestra taza de café soplamos, ¿no? Para que salga un poco de calor, ¿no? Eso viene a ser la convección forzada. Son dos tipos de convecciones, ¿no? Miren, la convección natural es cualquier movimiento de fluido es causado por medios naturales, como el efecto de flotación, el cual se manifiesta como la subida del fluido caliente y la caída del fluido frío. Existen esos dos tipos de convecciones. Y podemos ver que por la ley de Newton de enfriamiento es la siguiente ecuación, que el calor es igual a H por A por TW menos T infinito, como lo pueden ver así, ¿no? Nosotros lo vemos así, pero no es infinito, ¿ya? H es el coeficiente de convección, ¿no? Como habíamos visto en lo que viene a ser conducción, en conducción vemos el término K, que es la resistencia que cada material tiene. Ahora me van a preguntar, ¿también el aire tiene una resistencia? En convección analizamos H, no K. H es el coeficiente de convección. Se podría decir que es un término directamente utilizado en la convección, ¿ya? Luego tenemos el área, las de superficie caliente, temperatura de la superficie caliente y temperatura del fluido frío. Como habíamos dicho, es eh, lo que viene a ser la relación entre un fluido y un medio, ¿no? Este, como podemos ver, también hay partes, o podemos reflejar como en conducción analizamos, que cada material tiene su propia resistencia, ¿no? El plastofor, una pared de ladrillo, etcétera, tienen resistencias. Cada uno de los materiales tiene una resistencia hacia la transferencia de calor. Bueno, en contra de la transferencia de calor se diría, ¿no? Entonces, dice que si existe una resistencia, el calor va a ser igual a la diferencia de temperatura sobre la resistencia. La diferencia de temperatura es la diferencia entre temperatura de superficie caliente menos temperatura de fluido frío
y la resistencia es igual a 1 sobre el coeficiente de convección por su área. Para transferencia total por pared plana, ¿qué pasa si tenemos nosotros lo que viene a ser un esquema? No lo dibujé acá, pero tenemos un esquema así. Tenemos una pared, ¿no? Ya. Pasa, mejor lo dibujo de otra forma para que se note mejor. Tenemos así, nosotros tenemos así, ¿ya? Nosotros estamos haciendo que el aire que está acá, dice que ese aire está transfiriendo lo que viene a ser una temperatura. Transfiere de un medio hacia lo que viene a ser esto de acá, ¿no? El material. Esto significa este primero que ven acá. Luego tenemos la resistencia, obtenemos lo que viene a ser, sí, esta es la resistencia, que es lo que veíamos en conducción, ¿no? La conducción de lo que está pasando desde la superficie de acá hacia la otra superficie, desde acá. ¿Se dan cuenta? La, condu- la, la conducción se refiere a lo que transfiere, a lo que pasa calor en un sólido. Y convección se refiere a lo que pasa calor de un medio, de un líquido, de un gas, hacia el sólido. Luego tenemos que desde este sólido también va a transferir calor adentro. ¿Ok? Y eso sería la siguiente resistencia de convección. Esto sería como un pequeño análisis, obviamente varía esta ecuación dependiendo de cuánto sería, pero en un caso que es así específico, cuando es por una pared plana, tenemos esta ecuación, ¿no? Entonces, fluido caliente, fluido frío, ¿no? Cuando también puede haber diferentes tipos de fluido. Luego, nos dice que vamos a tener lo que viene a ser transferencia de calor entre dos fluidos a través de un tubo. Recordamos que consta de dos resistencias de convección y una de conducción. Resistencia de conducción por el tubo, habíamos visto que es igual al logaritmo de los radios y 2pi por la resistencia por la longitud del tubo. Luego la convección en fluido, sabemos que siempre va a ser 1 sobre la convección por su área. Y luego tenemos la, la ecuación del calor transferido, ¿no? ¿Cómo sería esto? Nosotros agarramos y vamos a tener un tubo, ¿no? A ver, lo voy a dibujar mejor. Vamos a tener lo que viene a ser un tubo, ¿no? Dice que la transferencia de calor entre dos fluidos a través de un tubo. Ok, acá tenemos un tubo. Bueno, ay, me van a disculpar, me estoy confundiendo. Está el tubo acá, ¿no? Ya, tenemos el tubo. Como habíamos visto anteriormente, podemos decir que dentro del tubo hay agua. Y afuera del tubo, no sé, qué puede ser cualquier otro líquido. Puede ser que sea agua caliente y agua fría afuera, ¿ya? Agua fría, agua fría. Ya, tenemos agua fría. ¿Qué ocurre acá? Dice que el agua fría hace que su calor lo va a transferir a lo que viene a ser a la superficie de lo que es el tubo. Luego, el frío, o bueno, digamos decir que ese frío, ese calor, hablemos de calor cuando es frío o caliente, ¿ya? Cuando el calor en sí va a transferir o va a pasar por el medio del tubo, por lo que viene a ser el radio del tubo, traspasa y luego el calor que está acá adentro va a entrar al agua caliente por convección, si se deja entender. En otras palabras, nosotros vamos a analizar las combinaciones de lo que viene a ser transferencia por conducción y convección, ¿no? Cuando existe una, cuando existe una transferencia de calor de un medio hacia un sólido, luego el calor traspasa el sólido y luego el propio sólido transfiere calor, pero hacia otro medio. Y hablamos que la transferencia de calor en ese medio es técnicamente convección. A eso nos vamos a referir. Entonces,
podemos seguir. ¿Qué más tenemos? Transferencia de calor a través de un aislante. Nosotros sabemos que a veces existen aislantes, ¿no? O existen varias capas, por decirlo así. Es lo mismo. Si se dan cuenta, tenemos lo mismo. Convección, pongámosle, convección. Aislante significa, obviamente sabemos que está el tubo, pero vamos a colocar una capa más al tubo que va a ser un aislante, ¿no? Por decirlo así, ¿ya? Entonces, directamente se hace a, a eso, ¿ok? Pongámosle, por ejemplo, que viene un frío, viene un calor, ¿no? Y yo coloqué, a ver, para poner un ejemplo mejor, yo tengo un plastofor, ¿ya? Tengo un plastofor, una caja de plastofor, estoy en un lugar muy caliente y acá están mis latas de soda, ¿ya? Ya, entonces el calor está entrando de manera por convección, ¿no? Hacia el material, hacia el plastofor. Luego el plastofor está calentándose por la parte de la superficie y ese calor entró donde está cerrado, la cámara que está dentro del plastofor. En esa cámara, acá hay aire, aire a una cierta temperatura. Esta temperatura está transfiriendo calor por manera de convección. Acá lo tienen. Y luego que la convección afectó a la superficie de la lata, sabemos que la transferencia o el traspaso del calor en un medio es conducción. Y ese calor que está transfiriendo adentro es la conducción. ¿Ya? Así podemos ver este ejemplo en concreto. ¿Ok? Eso quiero que quede claro y al menos que tengan idea cuando veamos ejercicios y, y podamos resolverlo, porque cada caso es diferente. Entonces vamos a seguir. ¿Sí? Convección forzada para tubos. Ahora viene a ser lo que viene a tratarse de la convección forzada, ¿ya? Este poco común puede ocurrir bueno, es más común, ¿no? También existe la convección forzada. Lo que vemos, más que todo, lo que quiero decir, esto también cuenta como convección forzada, por decirlo así, pero esto ya es un poco más analítico, ¿ya? Que el propio ingeniero, hay unos que otros ejercicios que podemos ver que son parecidos a lo mismo, pero vamos a aplicar otras medidas, ¿ok? Convección forzada para tubos, tenemos la misma ecuación, pero en vez de poner, acá le colocamos, creo que temperatura del fluido frío, vamos a colocar temperatura media, o sea que vamos a tener en sí una media de una temperatura, vamos a hacer un análisis, que tenemos el número de Reynolds, luego vamos a ver una nueva unidad, que es número de Prandtl y número de Nulset. Número de Prandtl es el calor específico, luego viene la viscosidad dinámica sobre su conductividad, luego tenemos acá el número de Nulset, que es su coeficiente de convección, su diámetro y su resistencia, ¿no? Su resistencia, su conductividad, mejor dicho. Propiedades de la temperatura media. Tú a través de la temperatura media puedes sacar densidad, conductividad, viscosidad, calor específico y el número de Prandtl. Nosotros vamos a ver una tabla, les voy a mostrar la tabla más adelante en el ejercicio, donde nosotros podemos ver esto de acá, podemos encontrar esto dentro de una tabla, ¿ya? También como habíamos visto en lo que viene a ser mecánica de fluidos, cuando el flujo es laminar menor a 2100, ocupamos la misma ecuación, Darcy, ¿no? Pero cuando es mayor, cuando es menor, esta ecuación. Pero si se dan cuenta, una vez que nosotros encontramos la fricción, que también es útil, nosotros tenemos que encontrar el número de Nulset, ¿ok? El número de Nulset va a ser referido a lo que viene a ser esta ecuación de acá, ¿ya? Viscosidad a la temperatura media, o sea, la viscosidad que tú vas a sacar de tabla, y viscosidad a la temperatura de pared. Existen dos tipos de viscosidades. Una viscosidad con la temperatura que está ocurriendo dentro de esa tubería, y luego una viscosidad, pero a la temperatura que está surgiendo en la pared. Son diferentes. Como les mostraba en el ejercicio de la lata,
En la lata en sí, en la pared de la lata hay una temperatura. Y ya esa temperatura está pasando otra temperatura, pero al interior. Son diferentes temperaturas. Y eso tiene que quedar claro. Luego tenemos lo que viene a ser el flujo turbulento. Cuando es mayor a 4000, sacamos fricción como siempre. Y el número de Nulce lo vamos a sacar como lo ven acá, con esta ecuación de acá. Aquí sí ocupamos fricción. Acá lo sacamos, pero no lo ocupamos si se dan cuenta. Pero acá sí va a ser necesario sacar la fricción para poder encontrar el número de Nulce. ¿Por qué hago todo este análisis? Porque nosotros, para poder resolver este ejercicio que vamos a tener, nos piden el calor por si acaso. Vamos a tener la temperatura A, la temperatura de la superficie, la temperatura media, pero el coeficiente de convección no lo vas a tener, tienes que calcularlo. Y nosotros lo vamos a calcular con esta ecuación de acá, con el número de Nulce por su conductividad y su diámetro. Y el número de Nulce no lo vas a tener, lo vamos a sacar de acuerdo a lo que viene a ser, de acuerdo a lo que viene a ser Reynolds, ¿no? De acuerdo de qué propiedad, qué tipo de flujo es, tú vas a sacar un número de Nulce diferente. Y con ese número de Nulce, tú puedes sacar el coeficiente de convección. Una vez que saca el coeficiente de convección, tú puedes sacar lo que viene a ser el calor, ¿no? Desplazar en la fórmula. Eso sería lo que viene a ser con respecto a, a la transferencia de calor por convección, ¿ya? La transferencia de calor por convección está por ahí, ¿ya? Entonces, hasta ahí sería lo que viene a ser transferencia de calor por convección, ¿ya? Por otra parte, nosotros vamos a tener la transferencia de calor por radiación. Es la última de los tres que dice así, ¿ok? La radiación emitida por cada punto sobre una superficie plana, en todas direcciones hacia el hemisferio que está arriba de ella. La cantidad que describe la magnitud de la radiación emitida o incidente en una dirección específica en el espacio es la intensidad de radiación. Varios flujos de radiación como el poder de la emisión, irradiación y radiosidad. Lo que viene a decirte esto es que en sí nosotros tenemos, eh, el ejemplo más típico es el Sol, ¿no? Que el Sol viene a ser este, un mecanismo de transferencia de calor por medio de radiación. La radiación transfiere calor, ¿ok? En sí el Sol transfiere calor, como puede ser el fuego. Podemos ver acá que el fuego, miren, dice en la figura 12.2, ¿no? A diferencia de la conducción y la convección, la transferencia de calor por radiación puede ocurrir entre dos cuerpos, incluso aunque estén separados por un medio más frío que ellos. Dense cuenta, dice que el fuego está a 900 grados, dice que en medio hay aire a 5 grados, ¿no? Cuando ustedes se calientan. Ustedes sienten ese calor hacia ustedes, ¿no? Es la radiación. Por medio de la radiación del fuego, tú te estás calentando. A pesar de que tú tengas un medio en medio. Eso quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, cuando hablamos de conducción, nosotros habíamos visto que cuando tú tocas algo caliente, ese calor que te va a quemar la mano, por ejemplo, tú agarras un sartén, tú te estás quemando o te estás transfiriendo un calor por manera de conducción, por tocarlo. Luego, si tú agarras y tocas lo que viene a ser el agua, es de manera, o no sé, a ver, por ejemplo, cuando está hirviendo el agua y tú pones tus manos encima, eso es convección, ¿no? Un fluido está transfiriendo ese calor a cerca de tu mano, ¿no? En cambio, cuando hay radiación, dice que no importa que haya un- algún medio en medio, tú igual vas a transferir ese calor. Por lo general es el sol y el fuego, ¿ya? Es lo que más emite radiación. Eh, bueno, es lo que podemos encontrar, ¿no? Puede ser distintos componentes químicos también, pero más vamos a analizar eso. Entonces, radiación con respecto a los otros mecanismos de transferencia de calor que no requiere una presencia de un que dice que este mecanismo no requiere la presencia de un medio material para llevarse efecto. De hecho, la transferencia de energía por radiación es la más rápida
a la velocidad de la luz y no sufre atenuación en el vacío. Asimismo, la transferencia de calor de radiación ocurre en los sólidos, así como en los líquidos y en los gases. En la mayor parte de las aplicaciones prácticas, los tres modos de transferencia de calor ocurren de manera concurrente en grados variables. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente en la radiación. Pero la transferencia a través de un espacio en el que se ha hecho el vacío solo puede ocurrir por radiación. Por ejemplo, la energía del Sol llega a la Tierra por radiación. Des en cuenta que el Sol está en el espacio, ¿no? ¿Cómo llega todo el calor hacia acá? ¿Cómo tú tienes calor en Santa Cruz? Nos morimos de calor, pero ese calor ha pasado un montón, ha pasado todo el espacio, ha pasado las capas de la Tierra y ha llegado hasta nosotros, ¿no? Ha pasado por las nubes también, la capa de ozono, y ha llegado hacia nosotros. A eso nos referíamos que no importa que exista un medio entre esos dos cuerpos, pero va a pasar calor. Y eso ocurre con los rayos del sol. Entonces, aquí podemos ver lo que viene a ser unas constantes, ¿ok? Podemos ver A, podemos ver la P y luego tita, ¿no? Entonces, tenemos estas tres variables que vienen a ser absorbencia, reflectividad y transmisividad. Dice que fracción absorbida, fracción reflejada y fracción transmitida. ¿Es importante que aprendan esto? No tanto, ¿ok? Solo son constantes que nosotros podemos o no aplicarlas en ciertas ocasiones, ¿ok? Y son de tabla, ¿ya? Son tablas que nosotros podemos encontrar. Para cuerpo negro, superficie ideal. También existe radiación para cuerpos negros, ¿ok? Se refiere a cuerpos negros cuando en sí son superficies ideales, ¿ok? No son alcanzables, son como de manera ideal, ¿ya? De manera eh, estratosférica, ¿ya? Dice que tenemos flujo de calor desde un cuerpo negro es igual a la constante de Stefan Boltzmann y la temperatura absoluta, ¿ya? Esta constante es la misma para cualquier caso, ¿ok? Es 5,67 por 10 a la menos 8, ¿ok? Watts, metros cuadrados, Kelvin a la cuarta. Es una constante, ¿ya? Tenemos la temperatura absoluta. Para cuerpos reales, o sea, que puede ser nosotros, tenemos lo que viene a ser, creo que este es el espesor por la constante, por el área y la temperatura al cuadrado, ¿ya? Luego, tenemos transferencia de calor entre dos cuerpos negros. Aquí viene a ser lo que viene a tratarse de, lo que viene a tratarse de los factores de energía, ¿ya? Factores de forma. Estos factores de forma son específicamente, podríamos decir que la distancia en sí que existe entre un cuerpo a otro, ¿no? Factor de energía que sale de la superficie 1 y alcanza a la superficie 2. Factor de energía que sale de la superficie 2 y alcanza a la superficie 1. Más que todo significa una pequeña cifra de donde prácticamente este, están separados los dos cuerpos, ¿ya? Intercambio neto de calor. Bueno, por reciprocidad nos dice que el área que tiene un cuerpo y por su distancia, o sea, prácticamente pongámosle, por ejemplo, lo que viene a ser, no sé, la Tierra con el Sol, ¿no? El área de la Tierra por la distancia que está entre la Tierra y el Sol. Dice que va a ser igual al área del Sol por la distancia de lo que viene a ser el Sol a la Tierra, ¿no? Intercambio de calor. Dice que el calor que existe entre una superficie a otra es igual al área de la primera superficie por la distancia que tiene una con otra, por la constante de Stefan, y eso va a ser a la temperatura del cuerpo 1 al cuadrado, menos la temperatura del cuerpo 2 a la cuarta, mejor dicho, ¿ya? Creo que acá coloqué T1, pero acá están los subíndices, ¿ya? Y eso sería, ¿ok? Luego tenemos lo que viene a ser resistencia espacial, ¿ya? Esa es una resistencia en el espacio, ¿ya? Una resistencia que también está ejercida ahí, que es 1 sobre área 1 y la distancia, ¿ya? Factores de forma entre dos discos paralelos. Este es un pequeño gráfico que pueden ver que
Le voy a enseñar en el ejercicio práctico, no se preocupen, la distancia por lo que viene a ser la distancia en el otro cuerpo, ¿ya? La distancia de una superficie y luego la distancia de otra superficie. Eso lo vamos a ver, ¿ok? Factores de forma para la radiación entre dos cuerpos rectángulos paralelos. ¿Qué pasa cuando está pasando una radiación entre dos rectángulos que está encima uno del otro por medio de la radiación? Podemos ver y podemos ocupar este factor de forma. Luego tenemos factores de forma de radiación entre dos cuerpos rectángulos perpendiculares. Miren, está uno perpendicular al otro, ¿no? Esta gráfica dependiendo de cómo se encuentran los dos cuerpos. Luego tenemos factores de forma de radiación de una superficie encerrada por completo por otra superficie que es igual a 1. Transferencia de calor entre dos cuerpos reales. Dice que la resistencia superficial es igual a 1 menos el espesor sobre el espesor del área. Como habíamos visto, la resistencia espacial es igual a 1 sobre el área 1 por la distancia entre los dos cuerpos. Y luego tenemos que este calor transferido va a ser igual, por ejemplo, que las temperaturas a la cuarta. Y luego tenemos la resistencia superficial, la resistencia espacial, más la resistencia espacial, menos la resistencia superficial del otro cuerpo, ¿ya? Estos son otros ejemplos que a veces lo ocupamos, a veces no, como le digo, cuando viene del Sol hacia la Tierra, cómo, cómo es, cómo es que llega transmitida, pero como digo, lo vamos a ver en el ejercicio práctico. Si es que no lo entienden, no se preocupen. Vamos a también trabajar una que otra gráfica y se van a dar cuenta de ello. Acá están los ejercicios de la auxiliatura, son 3, y eso lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Entonces, eso sería con respecto a la teoría que ustedes ya han debido ver con el ingeniero. Entonces, eso vamos a realizar, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a empezar con con los ejercicios de ayudantía. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Este, por una tubería de plástico que, miren, acá nos da la resistencia del plástico, ¿no? De esta tubería, que K igual a 0,5 watts sobre metros grados Kelvin, ¿no? ¿Qué más tenemos? Circula un fluido de modo que el coeficiente de transferencia de calor por convección es 300 watts metros cuadrados Kelvin. Un momentito acá. Sí, acá no es 100, que es 77. ¿Cierto? A ver, lo pueden ver, ¿no? No, no lo están viendo. No lo están viendo yo leyéndolo. El ejercicio ya en la otra aplicación, ustedes no lo están viendo, más bien que me di cuenta. A ver, vamos a ver. 77, ¿no? 77 watts. Que no decía aquí. Ya, a ver. ¿Ya lo ven? Acá está, ¿ok? Ahora sí. Por una tubería plástica de una resistencia de 0,5 watts metros Kelvin, circula un fluido de modo que el coeficiente de transferencia de calor por convección es 300 watts metros cuadrados Kelvin. La temperatura interna del fluido es 100 grados centígrados. La tubería tiene un diámetro interno de 3 centímetros y un diámetro externo de 4 centímetros. Si la cantidad de calor que se transfiere a través de la unidad de la tubería por unidad, a través de la unidad de tubería por unidad es 77 watts, a una longitud de 2 metros y el área de tubería el área de la tubería a ver, creo que no coloqué el área, ¿no? No tiene área, van a disculpar, una longitud de 2 metros. Ya, calcula la temperatura de la superficie exterior de la tubería. Ok, ¿qué tenemos acá? Acá el calor viene a ser 77. Listo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente, como habíamos visto en un ejemplo anterior. Hay un fluido, a ver, por ejemplo, nosotros tenemos lo que viene a ser, y hemos trabajado en mecánica de fluidos, ¿ok? Hemos visto lo que viene a ser pérdida de energía, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver calor. Ahora no nos fijemos en accesorios, no nos fijemos en fricciones, etcétera. Fijémonos en el calor, ¿ya? Tú estás agarrando y ya estás haciendo circular lo que viene a ser
en una tubería un fluido, que en este caso creo que dice, no sé si dice que, no dice qué tipo de fluido es, pero digamos que es agua, ¿ya? Agua, no sé, 10 grados centígrados. Ya, el agua circula a esos 10 grados centígrados. El ejemplo o este ejercicio trata de preguntarte si yo circulo 10 grados centígrados por en este caso no es 10 grados centígrados, miren, es 100. Uy, está un poco caliente. Ya, ¿quieres saber qué temperatura va a salir o va a tener cuando tú toques esto de acá? Cuando tú toques la tubería con tu manita, tú vas a agarrar y vas a tocar o puedes calcularla. ¿Cuánto va a tener? No va a tener la misma. ¿Por qué no tiene la misma? Porque la tubería es de plástico. Plástico tiene una resistividad a la transferencia de calor. Así que no va a tener los 100 grados centígrados que tú lo tienes en sí a lo que viene a ser por medio, ¿no? Medio. No va a tener. Entonces, vamos a ver cuánto es lo que vamos a poder calcularlo, ¿ya? Entonces, vamos a ver, vamos a colocar los datos. La resistencia del plástico dice que es 0,5, es un poquito alta. Luego tenemos un factor de convección, transferencia de convección de 300 watts metro cuadrado Kelvin. Dice que la temperatura del fluido, que es interna, es 100 grados centígrados. Lo vamos a llevar a Kelvin por el hecho de que acá estamos trabajando con Kelvin, ¿no? Kelvin. Luego tenemos un diámetro interno de 3 centímetros, que es igual a 0,03 metros. Y dice que el diámetro interno, acuérdense que el diámetro interno es el diámetro de acá adentro. El diámetro externo es el diámetro de afuera, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos que es de 0,04 metros. El calor que se transfirió en todo este sistema es de 77 watts y te pide la temperatura de afuera. Entonces, nosotros habíamos visto ya en teoría que el calor es igual al fluido interno menos el fluido externo, la temperatura interna menos la temperatura externa. ¿Por qué decimos esto? Decimos porque siempre lo de adentro, o sea que la temperatura que va a estar adentro va a ser mayor a la de afuera. ¿Y por qué? Por el hecho de que, como habíamos dicho, a pesar de que acá exista una resistividad, acá está haciendo que ese calor pierda, ese calor está perdiendo energía. Al perder energía, que igualmente pierde cuando está transfiriendo, por ejemplo, cuando transfiere energía del propio fluido a este material, ya pierde energía, no está transfiriendo los 100 grados centígrados, está transfiriendo menos. Y también el propio material tiene otra resistividad que hace que pierda más energía, ¿ok? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Por eso siempre va a ser mayor la temperatura interna. Dice que va a estar igual a la resistencia. Acordémonos que va a haber resistencia tanto en convección como en conducción. En este caso, yo ya lo tengo resuelto los ejercicios, no es como el ayudante de allá que yo pregunto, pero des en cuenta de lo siguiente. Habíamos dicho que convección es la transferencia de calor por medio de un fluido o un gas hacia un material. Y la transferencia por conducción es lo que está ocurriendo o cómo pasa el calor a través de un material. ¿Ok? Entonces el fluido a cierta temperatura transfiere el calor a las paredes de esta tubería. Y no es que me digan acá, pero está transfiriendo, está chocando, estoy tocando con mi mano, estoy transfiriendo por medio de conducción. Tiene lógica, ¿ok? Tiene lógica. Pero acuérdense de que está transfiriendo un fluido, un gas, y eso significa que está transfiriendo en sí por convección, ¿ya? Entonces la primera va a ser convección, la convección de lo que viene a ser el propio fluido, y luego va a ser la resistencia que está ocurriendo en en esta tubería. Esa resistencia que habíamos dicho que está por medio del propio material está pasando también
conducción. ¿Por qué? Porque está pasando el calor. Miren, acá está más directamente. Esto lo ven en el EC, ¿no? Lo hemos visto ya en otras materias. Esto de acá, esta resistencia se hace referencia a lo que viene a ser convección y esta resistencia en convección, ¿no? La primera resistencia es del centro, por decirlo así, hacia la pared por manera de convección y la segunda resistencia es lo que está pasando el calor de una superficie a otra superficie, ¿ya? La temperatura interna y la temperatura acá, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que verlo de esa forma, ¿ya? Y lo tenemos acá. Ya habíamos visto que el calor puede ser igual a la diferencia de temperatura sobre la sumatoria de las resistencias, ¿no? Y la resistencia viene a ser estas dos de acá, y acá lo coloqué. Resistencia de conducción por el tubo tiene su resistencia de convección, y nosotros tenemos una resistencia de convección por los fluidos que generan esta resistencia, ¿no? Ok, entonces, cálculo del área para transferencia de calor por convección. Dice que nosotros cuando aplicamos lo que viene a ser la transferencia de convección, ocupamos lo que viene a ser, dense cuenta, este factor de convección, ¿no? El coeficiente de transferencia de calor por convección, siempre lo vamos a ocupar y vamos a ocupar el área donde está pasando esa transferencia. Eso cuando ocurre por convección, ¿ya? Entonces, esa área viene a ser el área que está presente el fluido. ¿Qué área va a ser esa? No dieron el diámetro interno, así que hemos visto por mecánica de fluido cuando es una tubería que pi cuarto, diámetro cuadrado, pi cuarto, 0,03 diámetro interno, por eso lo borré porque te lo daban de dato, pero no podemos calcularlo, ¿no? Era innecesario, acá lo tenemos. Acá tenemos el valor del área, ¿no? Este es el valor del área, ¿ya? Entonces, cálculo de la resistencia, resistencia 1, lo que viene a ser la resistencia por convección, 1 sobre el coeficiente de convección, que es 300 watts metros cuadrados Kelvin, por lo que viene a ser 7,0685 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿no? Metros cuadrados. Kelvin watts. Alguien me va a decir, pero en auxiliar estamos mezclando metros con una unidad inglés. Bueno, no inglés, pero Kelvin, Fahrenheit diferente a que sea centígrados, sí. Pero en este caso vamos a trabajar así, ¿ya? No hay problema, porque en sí este coeficiente está dado en esta unidad, ¿ok? Entonces vamos a seguir. Entonces me dio 4,71575 Kelvin watts, ¿ya? Esas son las unidades de la resistencia. La unidad en grados, en grados de calor sobre watts, unidad de calor, ¿ya? La resistencia 2, acá la tenemos, logaritmo del radio 2. Siempre va a ser el radio mayor menos el radio menor o el diámetro mayor sobre el diámetro menor. Siempre es así. Luego tenemos 2pi por la resistencia por su longitud, entonces sería logaritmo diámetro exterior, que es 0,04, diámetro interior 0,03 metros. 2pi por la resistencia del material, que es 0,5 watts metros Kelvin, por la longitud que tiene esa tubería, que es 2 metros. Entonces tenemos que 0,04578 Kelvin watts. Igualmente tienen la misma unidades, ¿ya? Aquí se dan cuenta de que la resistencia por medio de la convección es mayor a la resistencia por medio de la conducción, ¿no? Se dan cuenta, es demasiado. ¿A qué se debe esto? Se debe a que en sí ese traspaso de energía por medio de la convección de un fluido a un gas hacia una superficie es mayor, ¿ok? No sé, eso me impide transferir más energía. En cambio, cuando existe la transferencia por medio de superficie, siempre van a ser muy, muy bajas, ¿ya? Entonces vamos a seguir reemplazando en la fórmula. Teníamos esta fórmula de acá. Miren, acá tengo la formulita. La formulita la tenemos acá.
Miren, calor, que es 77 watts, es igual a la temperatura interna, que es 373 Kelvin, menos la temperatura externa, que es la variable, la resistencia por medio de la convección y la resistencia por medio de la conducción. Todo lo de abajo pasa a multiplicar 77 y este valor que está sumando va a pasar a restar. Miren, coloco por menos 1, se vuelve positivo, se vuelve negativo, se vuelve positivo, ¿no? ¿Por qué no cambio acá? Porque esto está multiplicando, así que este negativo va a afectar a todo este término, ¿ya? Entonces, si ustedes agarran y multiplican esto de acá y lo suman, te da este valorcito de acá, que es 6,36219 Kelvin. Y si esto nosotros lo llevamos a grados centígrados, es 279, ¿no? 279. Que nosotros teníamos en un inicio. ¿Cuánto teníamos? Teníamos lo que viene a ser 100, ¿no? O me estoy sí, me confundí al revés, ¿no? A ver, de Kelvin, desde centígrados a Kelvin, es lo que viene a ser más 273, ¿no? Yo lo sumé, lo hice al revés. A ver, aquí nosotros vamos a tener que convertirlo, lo que viene a ser de grados Kelvin a grados centígrados. Aquí tenemos que aplicar fórmulas de calor. Yo sé que algunos, hasta yo me olvido, cómo podemos llevar de una unidad a otra. Eso también tienen que acordarse mucho de física. A ver, vamos a buscar. Y vamos a ver, ¿ok? Voy a buscar cómo sería esto, ¿no? En sí, nosotros sabemos que es una sumatoria, ¿no? Podríamos nosotros simplemente restarle, ¿no? Porque prácticamente nosotros sumamos y podemos aplicar lo mismo. Entonces vamos a restarle. Viene a ser 6,36219 menos 173, ¿no? Sería la resta, ¿no? Simplemente. Podemos aplicar eso. Yo lo sumé en vez de restarlo. Entonces, listo. Ya. ¿Qué podemos ver acá? Podemos ver lo siguiente. Sí, es demasiado ese valor, no tiene mucha lógica, ¿no? No tiene demasiada lógica este ejercicio, pero es un ejercicio que yo modifiqué, así que por eso da eso, que no tiene lógica, ¿ya? En conclusión, sobre este ejercicio, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, que acá está a 100 grados centígrados, está muy caliente, pero al momento de nosotros transferir ese calor, transferirlo por medio de la resistencia para ver en qué la superficie, qué temperatura va a tener. Obviamente no va a tener congelación, ¿cómo va a pasar el fluido? No tiene lógica. Pero en sí se dan cuenta que el propio fluido, el propio temperatura por afuera no es la misma de la de adentro, no tiene la misma. Aunque yo modifique acá, le coloque otros valores, etcétera, va a ser siempre la temperatura exterior, va a ser siempre menor a la interior, siempre, siempre va a ser menor. Por el hecho de que nosotros, en cuando se encuentra una temperatura, transfiera calor y tenga el medio de convección, conducción, va a disminuir esa temperatura, va a disminuir esa energía. Entonces, eso nosotros tenemos que tener claro siempre. Tenemos que tener claro siempre de que la resistencia, por lógica, hace que el calor en sí, las temperaturas en sí, disminuyan, ¿ok? Ya, entonces, eso podemos nosotros sacar las conclusiones, ¿ok? Podemos sacar conclusiones de que la temperatura que pasa por esos dos medios disminuye, ¿ya? Disminuye. Entonces, eso sería el primer ejemplo, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver el segundo, el segundo, vamos a ver el segundo ejemplo, ¿ok? Esto ya sería por lo otro método que hemos visto, hemos visto las ecuaciones y vamos a leerlo ahorita, ¿ok? Se desea calentar 3 kS, ok, kilogramos, ¿ok? 3 kilogramos sobre segundo de agua
desde 10 grados centígrados hasta 66 grados centígrados, manteniendo la temperatura de la superficie interna de la tubería de acero comercial a 82 grados centígrados. Si el diámetro interior de la tubería lisa es de 5 centímetros, determinar A, coeficiente de transferencia de calor en la superficie interna de la tubería, B, longitud de la tubería necesaria para alcanzar la temperatura requerida. ¿Ya? Entonces podemos ver acá. Está entrando el agua a 10 grados centígrados y sale a 66 grados centígrados. Tiene un flujo másico de el mismo, ¿no? No va a cambiar. No estoy sumándole agua, no estoy haciendo nada. Solamente quiero que el agua que lo estoy llevando desde un punto a otro punto se caliente, ¿ya? Entonces, flujo másico es 3 kilogramos segundo, temperatura 1 es 10, temperatura 2 es 66. La temperatura externa, temperatura, acá tenemos, temperatura de superficie interna de la tubería es de tanto, ¿no? Interna, ahí sí le coloqué externa. A ver, déjenme ver. Sí, está bien, ¿ya? Está bien, está bien. Ya, el diámetro, dice que el diámetro de la tubería es de 5 centímetros y entonces vamos a tener lo siguiente. Habíamos dicho que cuando es convección forzada, o sea, cuando ocupamos las otras ecuaciones, tenemos dos temperaturas. Entonces, cuando tú tienes dos temperaturas, vas a hacer la media, ¿ya? 10 más 66 sobre 2 es 38 grados. Y no vamos a ir a esta tablita de agua saturada, que está en el Zenger. Yo voy a pasar un formulario y ahí tendríamos lo que viene a ser, este, ahí tendríamos lo que viene a ser en esta tabla, pueden verse que tenemos temperatura del agua saturada, la presión, tenemos una densidad, tenemos la entalpía de vaporización, el calor específico, la conductividad térmica, la viscosidad dinámica, el número de Prandtl, ¿no? El coeficiente de expansión. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice que la temperatura media es 38. No lo tenemos, vamos a interpolar. Interpolando tenemos la densidad 992, el calor específico a 4178, la conductividad térmica 0,62, la viscosidad dinámica 6,798 por 10 a la menos 4 y el número de Prandtl 4,524. Me están pidiendo el coeficiente de transferencia de calor. Me están pidiendo, ¿qué? A ver, ¿qué te pide? Coeficiente de transferencia de calor en la superficie interna de la tubería. Me están pidiendo H. Yo para encontrar H necesito el número de Nullset, la conductividad y el diámetro. En la primera no encuentro los datos del área ni el calor específico. En cambio, en la segunda solo tendré que encontrar el número de Nullset. Podemos hacerlo por estas dos fórmulas, ¿no? Habíamos visto que el coeficiente se puede calcular siempre por esta ecuación de acá, pero también lo encontramos en la ecuación del calor. Pero tú no tienes el calor transferido del sistema, tú no tienes tampoco el área, no te lo dan, pero en cambio, nosotros en esta ecuación tenemos la conductividad, lo encontramos, el diámetro nos lo dieron, es 0,05 metros, pero el número de Knudsen no lo tenemos. Para encontrar necesito utilizar las dos fórmulas de acuerdo si es flujo laminar o flujo turbulento. Por eso mismo debo empezar determinando Reynolds. Reynolds es lo mismo que hemos visto anteriormente, es diámetro por velocidad, por densidad y viscosidad dinámica. Pero para determinar la velocidad con el flujo másico, utilizo velocidad es igual al flujo másico, área de flujo por densidad, flujo másico, pi cuartos diámetro cuadrado por densidad. Agarro y hago un análisis de unidades, kilogramos segundo, metro cuadrado, kilogramo metro cúbico, kilogramos segundo, kilogramos metros, y esto te da metro segundo. Entonces está correcto, puedo ocupar. Entonces, la velocidad dice que va a ser igual a 3 kilogramos segundo, pi cuarto de 0,05 al cuadrado por 992,8 kilogramos metros cúbicos. Y esto me da una velocidad en la tubería de 1,5389 metros sobre segundo. Reemplazo en Reynolds el diámetro, la velocidad, la densidad y la viscosidad dinámica. Me dio 112.307,0315, que es mayor a 4.000. Para calcular la fricción habíamos visto que si es mayor a 4.000 es flujo turbulento. La rugosidad de acero comercial ya la sabemos. Hacemos por Colebrook
por Colebrook, nosotros vamos a encontrar que la fricción de la tubería es 0,02165. Ahora podemos calcular el número de Knudsen, de acuerdo para flujo turbulento, que es la fricción sobre 8 Reynolds menos 1000 por el número de Prandtl, 1 más 12,7, fricción sobre 8 elevado a 0,5 multiplicado por el número de Prandtl, 2 tercios menos 1. La fricción era 0,2165 sobre 8. El Reynolds lo tenemos acá, 112.307. A ver, creo que acá no. No. A ver, miren, podemos encontrar algo diferente. A ver, vamos a ver si es que yo me equivoqué. A ver, sí, me equivoqué acá yo. Acá no es esto. Es 112.372,7508. Entonces está bien. Ahora vamos a ver si es la misma. Si es la misma rugosidad. ¿Ya? Más bien que me di cuenta. Entonces, simplemente, como digo, acá voy a modificarlo igual porque me estoy olvidando. 372,7508. 72,7508. Fricción. Y vamos a ver. Vamos a ver si es la misma fricción, ¿no? Error de dato ahí. A ver. Vamos a esperar un segundito que mi calculadora lo calcule. 0,2165. Está bien. Solamente fue error mío en colocarlo. ¿Ok? Ya, está bien. Entonces, acá sería lo que viene a ser Reynolds menos 1000. El número de Prandtl, ¿de dónde lo saqué? De la tablita. 4,524, 1 más 12,7, la fricción sobre 8 elevado a 0,5, el número de Prandtl, 2 tercios menos 1, ¿ya? Número de Knudsen es 1363,545. Ahora sí puedo calcular el coeficiente de convección, que dice que es igual a lo que viene a ser el número de Knudsen, lo que viene a ser la conductividad térmica por diámetro. La conductividad térmica, acuérdense que lo hemos sacado de acá, de tabla, porque el coeficiente de convección es por un fluido, ¿ok? Y digamos, está sacando la conductividad térmica del fluido, del agua. Entonces, el coeficiente de convección es 17.120,67102 watts metro cuadrado por grado centígrado. Ese es el inciso A. Para el cálculo de la longitud tenemos que el calor es igual a H por A por lo que viene a ser TW menos T media. Mediante el área puedo determinar que el área es igual a pi diámetro por longitud, ¿ya? Ese es el área. Pero para poder utilizar la ecuación tengo dos incógnitas. Necesito determinar el flujo de calor mediante. Si se dan cuenta, acá no puedo ocuparlo porque ya tengo convección, pero tengo área y tengo calor que son incógnitas. Entonces, si yo tengo esa incógnita, vamos a necesitar ocupar lo siguiente. Esta ecuación de acá. Primero, para utilizar la primera ecuación tengo dos incógnitas, necesito determinar, ¿no? Esta ecuación de acá la vamos a ver más adelante, pero es la ecuación principal. Es una ecuación que vale oro. Es una ecuación que nosotros vamos a ocupar bastante. Que viene a ser el calor transferido es igual al calor específico por su flujo másico, temperatura 2 menos temperatura 1. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Que el calor dice que es igual a su calor específico, que era 4178, pero acá le coloqué 4,178. ¿Por qué? Porque acá es kilojoules, ¿ya? Le cambié, le coloqué un kilo. Por 3, que es el flujo másico, 66 menos 10, ¿no? Lo que salió con lo que entró. Kilojoules sobre segundo es lo mismo, joule sobre segundo es watts, entonces kilowatts. Haciendo esto me dio 701,904 kilowatts. Reemplazando en la primera ecuación tenemos lo siguiente, tenemos que acá ya nos va a quedar que el calor es igual a lo que viene a ser el coeficiente de convección, que esto es igual al área, que esto es igual a la temperatura de la superficie menos la temperatura del fluido, ¿no? La temperatura de la superficie externa con la temperatura media. Reemplazando el área, puedo tener que va a ser igual a 701,904 sobre 17,1207
67.102 kilowatts metro cuadrado por grados centígrados, 82 grados centígrados menos 38. Esto me da un área de 0,93176 metros cuadrados. Calculando la longitud mediante la ecuación que le había mostrado antes, área, pi, diámetro, longitud, lo tengo acá abajo. Reemplazando, tengo el área, el pi, ya lo sabemos, el diámetro 0,05 y la longitud. Sacando la longitud, podemos saber que va a ser el área sobre pi y diámetro. Y esta longitud dice que va a ser 5,93176, que está acá. Entonces, una vez que tengamos esto, ya responderíamos el inciso B, ¿no? Eso sería lo que viene a ser este análisis cuando es en sí, cuando se aplican las otras ecuaciones. Obviamente, si se dan cuenta, esta es la más facilita, ¿no? Es la más fácil, pero este es un caso que a veces el ingeniero no enseña, como digo, no ha salido en los exámenes esto, porque el ingeniero solo lo enseña, pero lo que más sale son estos ejercicios que son más típicos, ¿ok? Entonces, pero por si acaso les enseño para que sepan cómo se resuelven, aplicando solamente la fórmula que hemos visto. Entonces, esa sería la manera de resolverlo, ¿ya? Hasta esta parte nosotros tenemos lo que viene a ser la transferencia de calor mediante convección, ¿ya? Hemos visto estos dos ejercicios, hemos aplicado las tablas y las ecuaciones que el ingeniero nos proporcionó. Entonces, con esto, ahí ya se acabaría lo que viene a ser convección. Son esas dos clases de ejercicios. Son ejercicios técnicamente que combinamos tanto transferencia por conducción y convección, o si no, netamente un análisis de lo que viene a ser este, convección en sí, ¿ya? Sin ver más que todo resistencia ni nada, ¿ok? Entonces, esos serían los dos casos que nosotros podemos ocupar o que podemos encontrar en lo que viene a ser este, ese análisis, ¿ya? Y vamos a ver el segundo ejercicio, el tercero, mejor dicho, que lo podemos encontrar acá. Y este sería la transferencia por lo que viene a ser radiación. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos ver lo siguiente. Podemos leer lo siguiente. Considera una parrilla circular cuyo diámetro es de 0,30. Su fondo está cubierto de trozos de carbón caliente a 950 grados Kelvin, cuya emisividad térmica es de 0,98, en tanto que la malla de alambre en la parte superior de la misma cubierta con bistece está inicialmente a 278 grados Kelvin, cuya emisividad térmica es 0,96. La distancia entre los trozos de carbón carne es de 0,20 metros. Calcúlese el fluido de calor por radiación del carbón caliente, del carbón caliente, mejor dicho, hacia los bisteces. O sea, está pidiendo la radiación que está existiendo entre este carbón hacia la malla. ¿Ok? Como habíamos dicho, la radiación no importa que se encuentre un medio, va a transferir calor. El medio sería el aire. Hay un aire ahí. Puede ser el aire a la temperatura 23 grados centígrados. Pero no importa. Él le está pidiendo calcular lo que viene a ser el calor existente que existe, que llega a ver hasta lo que viene a ser la parrilla, ¿no? Entonces, eso. Ya, entonces vamos a hacer el ejercicio, ¿ya? Datos, el diámetro de lo que viene a ser el diámetro. A ver, dice que el diámetro de la parrilla, ajá, dice que es 0,3 metros, ¿no? Eso tenemos ahí. Dice que la temperatura 1, que viene a ser del carbón, es 950 grados Kelvin. La emisividad de los carbones es 0,98. La temperatura de la parrilla es 278 grados Kelvin. Esa emisividad es 0,96. La altura que existe entre ambos es 0,2. Quiere el calor que se está realizando entre la superficie 1 hacia la superficie 2, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente, que el calor que se transfiere de un lado a otro es igual al siguiente. A la constante de Stefan, que esto va a ser multiplicado a la temperatura 1 de la superficie 1 a la cuarta, menos la temperatura 2 a la cuarta, ¿no? Y esto va a estar abajo sobre la resistencia.
Tenemos la resistencia superficial, o sea, la resistencia que está pasando en sí de lo que viene a ser el propio, el propio cuerpo, que viene a ser el carbón, más la resistencia espacial, ese espacio que está existiendo hasta que llegue hasta la superficie 2, que viene a ser 1, área 1, el factor de forma, la distancia, más lo que viene a ser la resistencia superficial del que tiene la propia superficie 2, ¿ya? Cálculo del área. El área del 1, o sea, el área del carbón en sí, esa área, porque te decía, ¿no? La distancia entre dos cuerpos es 0,2, la distancia considera una pared circular cuyo diámetro es 0,30 en sí, ese diámetro dice que vamos a ocupar, que va a ser 7,0686, ¿no? Por 10 a la menor. Área 1 y área 2 son iguales, están son la misma superficie, si dan cuenta. Son la misma superficie. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a colocar relación con diámetro con X. Dense cuenta. De diámetro con lo que viene a ser la distancia. El diámetro decía que era 0,3 y la distancia es 0,2. Entonces, esta relación es 1,5. Entonces vamos a ir 1,5, nos vamos para arriba hasta donde toque esta curva. Y a la derecha vamos a tener lo que viene a ser el factor. Este factor es 0,29. Entonces encontramos el factor de forma de 1 hacia 2 de 0,29. Constante de Stefan Boltzmann para la transferencia de calor por radiación es 5,67 por 10 a la menos 8 watts metros cuadrados por grados Kelvin a la cuarta. Reemplazando la constante por la temperatura cuarta de la superficie 1 menos la temperatura a la cuarta de la superficie 2. Luego tenemos la resistencia superficial, que es 1 menos la emisividad que tiene el material por la emisividad por el área de lo que va a estar esa superficie, más 1, lo que viene a ser el área de la superficie espacial, o sea, el área de estas dos superficies, si se dan cuenta está acá, de la superficie 1, que va de 1 hacia 2, ¿no? Por lo que viene a ser ese factor de forma, ¿ya? 0,29. Más, luego viene ahora la resistencia superficial de que tiene el área en la superficie 2, 1 menos la emisividad de la superficie 2, 0, la emisividad de la superficie 2, 0,96 por el área. Tienen la misma área porque tienen la misma superficie. Entonces el calor entre de 1 hacia 2 va a ser la siguiente. Miren, acá lo coloqué. ¿Cómo sería? Sería el número sobre metro cuadrado, ¿no? Tenemos el metro cuadrado, ¿no? Y arriba tenemos esto. Multiplico y me queda lo siguiente. Me queda 45.843,846 sobre cada resistencia. Yo esto sumo y si se dan cuenta, ahí puedo simplificar metros cuadrados y te va a quedar que el calor que se transfiere desde el carbón hacia la parrilla es de 923,13 watts, ¿ok? Entonces el calor que se transfiere por medio de la radiación dice que va a ser hasta que llegue a esta parte, hasta que llegue a tocar la parrilla, es de 923,13, ¿no? Ahí está, 13 watts. Ese va a ser el calor que se transfiere. Si se dan cuenta, radiación es diferente a la convección y conducción es diferente. No es que se están congeniando. Si se dan cuenta acá, utilizamos resistencias superficiales y espaciales. En cambio, cuando hacemos ejercicio con respecto a conducción y convección, ocupamos lo que viene a ser tanto conducción y convección dentro de la misma ecuación, ¿no? Ambas se pueden unir. En cambio, en radiación, no tomamos en cuenta eso. Directamente nosotros obviamos esa parte y solamente calculamos el calor que va a emitir desde una superficie 1 hasta emitir la superficie 2. Entonces, eso sería con respecto a radiación. Y sí o sí tienen que sacar factores de forma. Le he mostrado otros factores, como pueden ser cuando son de uno encima de otro, ¿no? Ahí pueden verlo, también tenía otro. O también esta grafiquita de acá, que también nos sirve. También cuando son perpendiculares. Podemos ver varios casos. Entonces, eso sería con respecto a radiación, ¿ok? Y simplemente tenemos que también saber esto. Esta es una constante que nunca cambia y que vamos a ocuparla siempre, ¿ok?
También dense cuenta que siempre va a ser prácticamente desde la superficie uno que va a tener mayor calor hacia la superficie 2. También puede ser diferente, también puede ser de 2 a uno, ¿no? Puede variar, puede esto estar intercalado, ¿no? En este caso, iba desde una superficie más caliente hacia una superficie menos caliente. Eso es lo que ocurre prácticamente desde el Sol hacia la Tierra, ¿no? Porque podríamos calcular lo mismo, podríamos calcular la radiación que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? La temperatura que se va a encontrar el Sol, la temperatura que se encuentra la Tierra. Luego podemos encontrar lo que viene a ser las emisividades de cada uno, el área de cada uno, y ahí lo podemos encontrar. También factores de forma, ¿no? La distancia que se encuentra uno con el otro y también el diámetro que va a tener la superficie del Sol. Y ahí podríamos encontrar ese calor, ¿no? Podríamos hacerlo. Tenemos las ecuaciones necesarias para hacerlo. ¿Ya? Entonces, eso sería con respecto a lo que viene a ser radiación. Y aquí acabaría los mecanismos de transferencia de calor. ¿Ok? Eso sería todo por la ayudantía.